Javier, hay dos preguntas para ir acabando ya. Justo una tiene que ver con esto, ¿no? Que siempre la hacemos. ¿Qué puede hacer el ciudadano de a pie? ¿No? ¿Qué papel tiene en esta batalla? Y luego, y si quieres esta antes, quizá, y terminamos con la otra. Retomando el tema de las elecciones, ¿cómo ves tú, qué auguras que va a pasar? ¿Qué papel tiene en el mundo? Dices que no tanto, pero ¿tiene alguno? Bien, eh, no he dicho que no tanto, o sea, me refiero, obviamente va a influir, ¿no? Pero lo que me refería es que al poder que nos enfrentamos es un poder que no es visible. Ujú. O sea, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, no, mentira. El hombre visible más rico del mundo. O sea, los verdaderos ricos no los ves. No aparecen en las listas Forbes, Los no BlackRock aparecen y todo en... eso, ¿no? O sea, claro, estamos hablando de Rockefeller, de los Barbour, de los Rothschild, por ejemplo. Todos conocíamos al barón Rothschild que murió hace un par de años, ¿no? Si no me equivoco. Pero prácticamente nadie conoce a sus nietos, bisnietos, ¿no? Y están por ahí pululando, ¿no? Y hacen de las suyas. Por ejemplo, en el Vaticano hubo una foto también con la pandemia que salió que era a favor del capitalismo inclusivo y era una promoción de una de las sobrinas, nietas, si no me equivoco, del barón Rothschild, en el que salía junto al Papa Francisco. Entonces, que el Papa Francisco esté en una foto con la familia Rothschild, bueno, coincide con algo y es que se dice que desde el siglo XVII, XVIII, si no me equivoco, la banca vaticana pertenece realmente a la familia Rothschild. Es decir, está gestionada por la banca Rothschild. No es por desanimar, yo soy católico y somos creyentes, pero en fin, que sabemos también que el Vaticano es otra zona de lobby importante en el mundo, ¿no? Y que hace tiempo yo creo que la santidad se alejó de ahí, ¿no? Me refiero, hay gente santa, pero obviamente es un sitio que también es objetivo de control, porque la manipulación espiritual es también importante, ¿no? Si tú todas las nuevas ideas las puedes meter a través de la religión, pues obviamente vas a entrar en el alma de muchísima gente que quizá de la manera racional no lo hacías. Ejemplo, la JMJ del año pasado, si no me equivoco, estaba bajo ese paraguas de la Agenda 2030, ¿no? Am, Hay gente buenísima, pero los católicos tenemos que entender, y esta es nuestra batalla quizá más principal, y es que nuestra iglesia está siendo tomada de manera definitiva. Hay un proyecto de más de 200 años, hay un libro que se llama, ¿cómo era en inglés? Intrusión, se me ha ido el nombre ahora, perdonad. Os lo diré cuando me acuerde, para ponerlo ahí. En el que precisamente se detalla desde más de 2 siglos los proyectos que hay de control de la iglesia para poder destruirla desde dentro. O sea, históricamente siempre se ha sabido que la iglesia de frente no solo genera mártires, sino que fortalece la fe de los creyentes, ¿no? El problema, la clave era destruirla desde dentro. Y esto lo enlazo con lo que tú estabas diciendo ahora bueno, lo enlazo después con el final, junto y en paralelo con las elecciones, ¿no? Yo sé que entiendo que hay mucha gente que Espera. quiere entender que las opciones que se les dan, que puede elegir. O sea, la opción del espejismo, yo entiendo que mucha gente se quiere aferrar a ella, ¿no? ¿Realmente yo he elegido a este presidente? ¿Realmente lo has elegido? ¿O realmente has elegido entre los presidentes que te estaban dando? Pregunta número uno. Em, yo sé que esto quizá incluso para los de mi lado digo, oye, macho, que es que no, es que quiero pensar. Y antes de tomar decisiones, y aunque me sume a ciertos lados y a ciertos postulados, quiero mantener hasta donde pueda mi independencia intelectual, ¿no? Entonces, elecciones de Estados Unidos. Trump para mí es mejor que Kamala, sin ninguna duda, pero sin ninguna duda. Está loca Kamala. Hay que hacer a todo el mundo woke, ¿no? O sea, está loca. Y aparte que es otro titiritero, pero con cabeza, no, sí, con la cabeza Sí. abajo, los hombres, no como Biden, ¿no? Y el Partido Demócrata es un partido radicalizado desde los años 90 y pico hasta ahora, 2000, perdón, que es precisamente cuando entra Soros para controlarlo a través de la plataforma de inversión DNC, ¿no? Que es de control de las subvenciones de los partidos, ¿no? Y por lo tanto ha podido empezar a influir, a colocar a su gente en todos los lados del partido, incluidos los Clinton, ¿no? Entonces,
descartado Kamala Harris, digo, Trump es lo mejor de lo peor. Quiero decir, Estados Unidos sigue siendo el país número uno del mundo. Nos guste o no, nos domina y nos va a seguir dominando. Este mundo multipolar todavía queda mucho para ellos si llegamos a ello, ¿no? Hablamos de Rusia y China, si es que China llega a ser algo, se llega a ocupar el primer puesto. Y como decía antes, siempre habrá una división de alguna manera. Me gusta hablar de los dos mundos, dos sistemas, ¿no? Um, pero, obviamente, mejor que esté Donald Trump que esté Kamala Harris, ¿no? Pero no olvidemos también lo que hizo Donald Trump, o a quién sirve, entre comillas, ¿no? Donald Trump apenas pudo hacer nada en la primera legislatura. Espero que haya aprendido y se haya podido, y que si gana, haga una limpieza grande para colocar a los suyos. Pero también no olvidemos que Donald Trump, antes de marcharse, cedió el Marruecos o reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Eso es una puñalada enorme a España. Yo entiendo que estaba en ese momento no eran los mejores aliados, que nos habíamos enemistado con ellos durante muchísimo tiempo. Yo lo entiendo, pero me está tocando mi país. Lo mismo que si hablamos de la injerencia de Putin en Cataluña, también hay injerencia de Inglaterra, Francia o Estados Unidos en nuestro país, ¿no? Por lo tanto, está muy bien que ganen Estados Unidos, pero es que Estados Unidos no es España. Estados Unidos es Estados Unidos. Y cuando dicen America, make America great again, hará America great again, pero cuanto más Claro, America great again, menos mejor. España great again, ¿no? Sobre todo también porque esta batalla cultural, es decir, ya sabemos, los que sabemos un poco del tema, sabemos que la injerencia, la expansión del evangelismo, del protestantismo en América es una avanzadilla político-religiosa. Además, esto, mira, me la confirmaron en Colombia, en el que los pastores colombianos evangélicos son entrenados en Estados Unidos con dinero de Israel. Ujú. ¿Para qué? Para promover el sionismo evangélico. Y eso hace daño al catolicismo, no solo en cuanto a religión, o en cuanto, digamos, teológicamente hablando, sino Valores. también daño políticamente, porque les aleja a esos pueblos de la hispanidad y les acerca al protestantismo anglosajón, ¿no? Entonces, hay que ver siempre muchas caras de todo, ¿no? Entonces yo digo, lo prefiero mil veces, ahora, aun sabiendo que eso va a significar y va a seguir significando cierta injerencia en terceros países, etcétera, 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 ¿no? ¿Cómo afecta esto? Obviamente puede ser un efecto dominó interesante para que muchas cosas en su entorno florezcan. Así como florecieron en España o en Europa ciertos movimientos, quizá ahora puedan resurgir. Quizás sea un balón de oxígeno. Oye, no todo es ganar o perder, también podemos respirar, ¿no? Y hay que tomar otra vez un poco de respiración, de oxígeno antes de continuar en la batalla. Porque después de Trump estoy seguro que vendrá lo que hemos tenido hasta ahora, pero multiplicado por dos, ¿no? Porque realmente son frenos de la agenda que de alguna manera se quieren imponer. Y aquí preguntamos en lo último del papel de cada uno, ¿no? Tenemos varias visiones, lo hemos hablado antes de la religiosa. Yo creo que la religiosa, para los que tienen fe, aparte de ser un regalo, es importante porque nos permite no desprendernos de lo material, ver la realidad más allá de lo material y por lo tanto no sufrir tanto por los avatares del día a día que hoy en día cada vez son mayores, ¿no? O sea, creo que a mí, al menos lo que a mí me ha dado la fe es poder tener el entendimiento de unas capas que antes para mí yo no tenía, ¿no? Son capas que se solapan, son capas que se entrelazan, no siempre, pero que te permite entender o asomarte al mundo desde una ventana que no tiene nada que ver con lo material. La trascendencia, ¿no? Exacto. Y sabiendo que hay un plan muy largo y que es una batalla entre el bien y el mal. Yo, por ejemplo, preguntabas antes también el por qué, y aquí no te lo he dicho, perdón. Cuando yo me planteo, ¿no? Digo, la gente que en los años 80, 90, 2000 tenía el control absolutamente de todo, ¿no? De todos los sistemas de producción, todo. Tenía el control de todo. Solo tenían que tumbarse a la Bartola a disfrutar de su dinero, ¿no? Y ver cómo los ceros se sumaban en las cuentas. Estaba todo hecho, ¿no? Pero no. Fueron más allá, ¿no? Había que destruir la familia, había que destruir al hombre, había que destruir a la mujer, había que destruir al niño ahora con todo el tema de la transexualidad en los menores. Había que hacer el mal. El mal ya estaba, pero el mal siempre quiere más, el mal se devora a sí mismo. Es mi única explicación de esto. Porque aparte de que hay un rédito económico, que también sigue siendo maligno, perverso, ¿no? O sea, sacar rédito político y económico de que unas personas sanas se amputen miembros que están perfectamente bien, ¿no?
o de cómo estar hormonando a menores para, en fin, me parece que es diabólico. Aberraciones, sí, Pero completamente. solo se explica, solo tiene una explicación, que es la explicación más sensata, es la religiosa. Es una batalla entre el Mm, bien y el mal. total. Pero repito, en esta batalla hay que tener cuidado de pensar que los nuevos mesías, o que algunos pueden ser mesías cuando quizás sean más falsos mesías, ¿no? Independientemente de que temporalmente hagan un bien, pero cuidado con esa creencia de es que es el Salvador. Seguimos tendiendo a buscar líderes, a buscar caudillos, ya sea Milei, ya sea Trump. Cuidado con eso, ¿no? Hay que estar siempre, siempre, siempre controlando y siempre mirando, porque al fin y al cabo también son personas y tienen sus miedos, tienen sus traumas y tienen sus tendencias, ¿no? El papel de cada uno, yo creo que es importantísimo independientemente de a qué nos dediquemos, ¿no? En mi caso, yo tengo la suerte, para mí, de poder tener una plataforma, porque, bueno, en fin, me dedico a información pública y quizá ahí sí tenga más acceso a muchas personas, entre otras cosas por la entrevista que también me estáis haciendo hoy, ¿no? Pero todas las labores son importantísimas. Si nos paramos a pensar en la izquierda, creo que es importante replicarlo en la derecha. La derecha ha abandonado toda la que es la justicia social. No hay trabajadores sociales conservadores o de derecha o de no izquierda, ¿no? Hemos abandonado eso en manos de la izquierda cuando la justicia social es un término cristiano, pero la hemos abandonado. Abogados importantísimos, porque incluso muchos, pro bono, ayudan a gente de su causa. La izquierda, cuando uno entra en el tuyo o va a entrar en el tuyo, tiene a 20 jueces que le sacan enseguida y que además montan toda la parafernalia mediática para hacer presión, para poder sacarlo o que no se le condene. Eso no nos pasa a nosotros. Economistas, fundamental para poder aplicar o promover otro tipo de ideas económicas, más justas también, ¿no? No digo desde el punto de vista socialista marxista, sino más justas y más equitativas. Profesores, fundamental. El gran grueso de profesores es zurdo. Periodistas, ni os cuento. O sea, aquí me puedo contar o sea, que habemos 5 conservadores en Europa. 5 conservadores, de verdad. O sea, me refiero a los demás, a medias y tal. 5 conservadores. Luego, por ejemplo, que claro, igual, oye, yo igual no trabajo y soy amo o ama de casa. Fundamental también. Madre y padre de familia, labor importantísima, si no vital. ¿Cuántos padres, por no enfocarse o por no atender a sus hijos, han perdido a sus hijos y han pasado a manos de los otros por no tener un buen ejemplo en casa? Muchísimos, muchísimos. Estar atentos, estar cuidando de lo que el niño se le dice, lo que se le enseña, a qué tiene acceso. Desgraciadamente, el trabajo ahora es quizá mucho más complicado que antes por todo el acceso a la información que tienen los chavales. Pero hay Claro. que estar ahí. Y os he puesto unos ejemplos muy concretos, pero pensad esto en cualquier puesto. Informáticos, lo mismo. Poder defendernos de los ataques del otro lado, ¿no? Poder comprender hasta qué punto se nos está violando, poder crear barreras de protección de nuestra privacidad. Hackers, o sea, hay que armarse entero. Pero para eso hace falta, yo entiendo, hace falta formación, voluntad, tiempo y sobre todo dinero. Para ganar la guerra, Napoleón decía que hacían falta 3 cosas: dinero, Sí. dinero y dinero. Y tenemos, con perdón lo voy a decir, tenemos unos cojones enormes porque somos españoles y los hispanos también. He estado en América, en México y en Colombia y tienen unos huevazos que no les caben los pantalones. Tenemos la voluntad, tenemos muchos la fe, tenemos incluso el know-how, ¿no? Sabemos cómo hacerlo. Lo que nos hace falta es el dinero. Que no sé si rezando algo llegará, pero oye, también es cierto que hay victorias, ¿no? Para no desmotivar tanto, ¿no? Oye, es cierto que hoy en día, por ejemplo, de esto que estamos hablando, hace 10 años era imposible prácticamente hablar de esto en la esfera pública, ¿no? Nadie hablaba del aborto, era como se daba por hecho, nadie hablaba de estas cosas que estamos hablando. Entonces, hay un proceso de concienciación que es exitoso y que también por eso en parte nos demuestra hasta qué punto esta gente quiere censurar. Porque todas las leyes de protección de los medios de comunicación, de los periodistas, no es para protegernos, es para censurarnos. Todo el tema de los delitos de odio no es para proteger a las minorías, es para censurar la voz discordante. Porque cuando saben que hablamos, o sea, ellos saben que cuando hablamos hacemos daño. Ojalá, sí, justo. Porque no tenemos, yo no me baso en una visión ideológica de la realidad. Yo veo la realidad. Vemos la biología como es. Vemos las personas como son. Entendemos que hay una realidad material por un lado y luego atendemos a las cosas tal cual son. O sea,
las cosas realmente existentes, ¿no? No queremos meter una realidad por el agujero de una aguja, ¿no? Entendemos que hay una realidad y una aguja, que intentar pasarlo por ahí sería un suicidio. Pero toda esta gente está en eso. Entonces, eso es una ventaja que sí que es cierto tenemos de este lado, ¿no? Los análisis son sencillos, objetivos y transparentes, ¿no? No hay una maldad yo no estoy proponiendo ir en contra de la Agenda 2030 para imponerte otra Agenda No, 2030. no, claro. Me recuerda un poco a la frase que decía Escotado, no sé si era suya o prestada, pero que era que la verdad se defiende sola, ¿no? Entonces, creo que tiene un poco que Sí, ver con esto al final, que estás trasladando verdad cuando la gente escucha. ojalá, ojalá la verdad se defendiera sola. La verdad es muy difícil ganarla. El problema es cuando te ocultan la verdad con millones y millones de capa de mierda, ¿no? Am, Mi labor, mira, lo digo siempre, mi labor como periodista en los últimos años no ha sido tanto producir información, sino como desmontar la información oficial. Claro, total. Y creo que eso es una labor también muy importante, ¿no? Sin duda. El ejercitarnos, sobre todo los más jóvenes, entender que no lo que están, que lo que están leyendo, están viendo, de principio tendrías que entender que no es real. Luego podrá serlo, pero de primeras tienes que dudar de todo, absolutamente todo. Me decían otro de mis padres, hijo, es que siempre lo ves todo mal. Y yo, no, es que papá, mira, a mí me pagan para esto, ¿no? O sea, me pagan y he generado obviamente una, ¿no? una dinámica de trabajo, una dinámica de formas de pensar y de ser, en las que obviamente ya ante cualquier cosa que veo, dudo de primeras, ¿no? Y entonces intento checar, ¿no? Dice, esto es así, no es así. Si es así, ¿por qué? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el interés? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Quién ha pagado por esto? ¿Quién se beneficia? ¿Quién no se beneficia? ¿No? Y eso te genera poco a poco, tú vas creando tu propia herramienta de pensamiento para que cuando ves algo lo tengas más o menos al instante. Luego te falta, obviamente, ¿no? Darle los matices. Pero pasó, por ejemplo, durante la pandemia. Fuimos, y no es por ponerme la medalla en plan, ¿no? Pero fuimos muy pocos los que avisamos desde el principio, arriesgando todo de lo que iba a ocurrir. Y ha ocurrido prácticamente el 90% de las cosas, ¿no? Total. Y no te cuento, por ejemplo, con la inyección, ni lo que significó eso, ¿no? En fin, Otro día, están ahí las cosas. Lo mismo con la guerra de Ucrania, ¿no? Me llamaron y nos llamaron unos cuantos voces del Kremlin y resulta que 2 años después están admitiendo lo que ya dijimos que iba a pasar hace 2 años, ¿no? Y no es porque seamos mejores que nadie, no es porque tengamos una bola, ¿no? Para adivinar el futuro, es simplemente porque hemos generado una dinámica de entendimiento, de pensamiento en el que nos permite muy rápidamente poner sobre la mesa diferentes escenarios, diferentes actores y comprender cuáles son las posibles salidas a esos escenarios con esos actores, ¿no? me parece esto súper interesante, Javier. Te diría incluso que repitamos pronto como para poder tratar estos temas, ¿no? Que hablas también pues de en general la pandemia, vacuna, la guerra de Ucrania, etcétera. Desde Yo aquí encantado. nosotros te animamos a seguir ahí con la labor tan grande que al final también inspiras a gente como nosotros que estamos haciéndonos nuestros pinitos. Y nada, yo personalmente a mí me ha encantado la conversación. Siempre de estas cosas me llevo o sea, muchos aprendizajes. También me anima a seguir en esto, que también es importante, ¿no? Al final yo creo que también es eso, ¿no? Ahí sí que hay un poco de épica que decías que bueno, que está, pero que digo, quizá no es suficiente. Yo sí quiero creer que está ese efecto, ¿no? Dominó. Exacto. Cuanto eh, más conciencias a la gente, más fácil que luego se conciencien a otros y a otros y a otros. Porque al fin y al cabo lo último que vamos a hablar, la verdad llama mucho, la verdad, una verdad buena, que es lo que nosotros intentamos defender, es muy atractiva. Y si se conciencia bien y con la pedagogía bien hecha, puede ser un dominó muy grande que acabe, pues, con una Sí, base señor. buena y potente. A ver si. Hay que entender que esto, lo que estamos teniendo ahora, obviamente nos lo ha permitido la tecnología. Y repito, la tecnología es una herramienta fundamental sí, sí, y es sí. buena. Hay que saber utilizarla. Exacto. También por eso están queriendo restringir la libertad de expresión, ¿no? En redes sociales y demás, porque saben que esa pequeña conexión o ese pequeño hilo que conectaba a los dominados con los dominantes se ha roto, se ha roto. Y que con un solo tweet
uno es capaz de desmontar toda una narrativa oficial de millones y millones y millones de euros, ¿no? Sí. Total. Por eso también van a por eso, obviamente. Van Ahí a por está el ejemplo de que la verdad se defiende sola en ese sentido, ¿no? Que un solo tuit. Sí, el problema es que la gente que al menos conozca lo que es la verdad, ¿no? Pero Esa es la batalla, esa es la lucha. ahí Es lo estaremos que... intentándolo. Y luego ya también como cristianos sabemos que creo que nos toca todavía bajar aún más a los infiernos, ¿no? Nos queda mucho todavía para poder levantar la cabeza. Ya también lo dijo Benedicto XVI, ¿no? En nuestro futuro es volver a las catacumbas. Y estamos yendo a ello también. Total. Y ante eso, alegría. Poner el Por pecho supuesto. bien, bien, Y la esperar. camisa bien abierta, espérame aquí que tengo el corazón y morir de pie, ¿no? Exacto. Ah, pero siempre es mejor morir de pie que vivir arrodillado, eso está clarísimo. Totalmente. Pues nada, Javier, un placer enorme. Esperemos que luego a la gente pues también le sirva como nos ha servido a nosotros. Insisto en que repitamos, porque creo que se quedan muchas Yo cosas. sabéis dónde estoy, de aquí no me puedo escapar, así que a vuestra disposición cuando queráis. Muy bien. Pues nada, un abrazo grande y nos vemos pronto. Igualmente. Ah, pues muy bien, ¿no?